Bendecidos mis amados hermanos, aquí en el estudio bíblico. Hoy es glorioso, miércoles post Fiona. Para los que nos siguen por las redes, espero que mucha gente pueda ya tener, ¿verdad?, sistema. Nosotros, hoy llegó aquí al templo la energía eléctrica, el agua ya había llegado también, y ayer, y damos gracias al Señor. Pero en mi casa todavía no, y en algunas otras pues tampoco. Pero poco a poco, que el Señor es la luz y nosotros somos, Él es la lámpara y nosotros alumbramos, porque Él es la luz todopoderosa. Nosotros estamos estudiando el libro de Lucas, el modelo de Jesús, y estamos ya en el capítulo 3, en el ministerio de Juan el Bautista. Nos quedamos la semana pasada por ahí por el verso 7 del capítulo 3. Estas enseñanzas todas están ahí en la página de Ricky Rosado. También en el canal de YouTube la puedes encontrar, de Apóstol Ricky Rosado. Bendito Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa el fuego. Esa era la sentencia profética de Juan el Bautista sobre el pueblo de Israel, por toda la paciencia que Dios había tenido con Israel y no había cumplido el propósito. Por lo tanto, Juan el Bautista vino a anunciar lo que Jesús también adelante anuncia, ¿verdad? La única variación importante en estos versículos entre Mateo y Lucas es que el primero se define como la generación de víboras, como a muchos de los fariseos y saduceos Juan les llamó generación de víboras, ¿verdad? Y mientras esa ración de víboras, como a muchos, fariseos y saduceos en relación a las multitudes. Del verso 10 al 14, ahí vemos un ejemplo, que se convierte en un predicador consejero, Juan el Bautista, diciéndole al pueblo de Israel acerca de Abraham y hablándole también de que el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esa era la sentencia que venía por causa de que el pueblo de Israel caminó siempre en rebeldía. Y ahora Juan el Bautista comienza a traer esta predicación que luego Jesucristo la va a continuar, porque Juan lo que está es preparando ese camino. El verso 10 dice: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, aquí se convierte ahora en un evangelista sanador, en un consejero, ¿verdad? Y le dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y fíjese, eso no ha cambiado. Ese es el mensaje que Jesucristo predicó, y es el mensaje que los apóstoles predicaron, y es el mensaje que la iglesia ha tenido que seguir predicando. Y no solamente predicarlo desde el púlpito o con la palabra, predicarlo con el ejemplo. Nosotros somos personas que en la medida que podamos debemos ser ayudadores. Hoy yo estaba en un lugar y llegó una señora americana, como de 60 y pico de años, diciendo que tenía hambre. Allí cerca de Puerto Tierra, y me señaló que el lugar donde dan comida allí, hay un lugar allí que dan comida a los deambulantes, por las personas en necesidad, pues no estaba operando. Y entonces, imagino que no tenían luz, no pudieron cocinar, qué sé yo cuántas cosas. Y yo pues lo que tenía saqué y le di cash para que se comprara comida. Y ella me bendijo. Pero nosotros en la medida que podamos, no digo esto para gloriarme, sino que lo digo porque nosotros tenemos que en alguna manera lo que predicamos del púlpito en la manera que podamos. No es que tú vas a estar repartiendo todo el dinero a todo el que tú ves por ahí, porque hay diferentes situaciones, pero uno sabe discernir cuando hay una persona con necesidad. Ya hoy las iglesias en Puerto Rico, la FRAPE y otros grupos junto a Hogares Crea, se están organizando para llevar ayudas.
agua, alimentos, y se van a concentrar en las égidas, porque no hemos dado cuenta que como no hay luz, no hay agua, las égidas no están siendo atendidas. Me refiero a las égidas donde las personas viven en alguna manera independientes. Pues que está en el piso 10, en el 12, no ha podido bajar, los animales están allá sin bajar, tienen un montón de necesidades y se va a concentrar por ahora en ese servicio. El amor de Cristo y la obra de la iglesia tiene que reflejarse. Y Juan el Bautista predicó esto, y vuelvo lo quiero decir, es punto cardinal del mensaje de la iglesia cristiana, es manifestar las obras del Señor. Aunque somos salvos por fe, la obra es el testimonio de ese reflejo de que Cristo está en nosotros. Por lo tanto, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Oiga eso, a los que les gusta estar poniendo carga. El mismo Juan el Bautista dijo: no le exijan más a la gente de lo que ya está ordenado. No compliquen esto. A veces los predicadores, los ministerios han complicado con tanta regla y tanta carga. No podemos ser legalistas y no podemos ser personas que impongamos más allá de lo que es necesario para agradar a Dios y vivir la vida cristiana, ¿verdad? Y por lo tanto le dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Hasta los soldados se involucraron. Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestro salario. Porque estas eran 3 áreas que los soldados tenían problemas. Tenían situaciones, estaban extorsionando para que le dieran dinero. Siempre andaban en esa, levantando calumnia para ver si le formaban un caso a alguien. Y protestando por lo que recibían. Y entonces Juan les exhortó en esa manera y les ministró de esa forma. El verso 15 dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lucas nos dice que la referencia de Juan al ministerio y bautismo de Jesús y su propia inferioridad con relación a Jesús fue iniciada por la expectativa y la meditación o razonamiento de la gente de si acaso él sería el Cristo. ¿Sabe? Juan quiso aclarar eso meridianamente, dejarlo meridianamente claro. O sea, él no era el Cristo, él estaba antecediendo, él estaba preparando el camino, él era el profeta, él era el que anunciaba, él era el promotor. Pero Juan vino a ejercer una función. Ahora, dijo cuál era su gran diferencia, ¿verdad? En el verso 16 y 17 vemos los 2 bautismos. Aquí la Biblia muestra comparación de ambos, ¿verdad? Eran bautismos hechos, no procesos. Y el contraste del agua y fuego, arrepentimiento y espíritu, consecuencia que te limpiará. Por lo tanto, Juan bautizó con agua y eso traía una purificación simbólica. Pero Cristo bautizó con Espíritu Santo y fuego, que esa era la limpieza de conciencia, la interna, la transformación. Juan hacía un acto profético, hay actos proféticos, pero Cristo hizo un acto de transformación, de validación, de escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Esa era potestad de Cristo. Y por eso Juan dejó claro eso, y los evangelios nos narran esa experiencia. Cuando lo estudiamos en Mateo, lo vimos de esa manera más enfática. El verso 18 dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo.
Entonces Herodes, el tetrarca, ya explicamos la semana pasada lo que tenía que ver con tetrarca y todo eso, era que administraban 1/3 o 1/4 de una región, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Aquí había estaba el adulterio, porque este hombre tenía la esposa de su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Juan se paraba y denunciaba el adulterio. Pasa que Juan, yo lo que pienso es que Juan estratégicamente se extralimitó, porque en los otros evangelios él se paraba frente al palacio y denunciaba el pecado. Y usted dirá, pastor, pero eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues, pero eso es lo que hay que hacer y eso tiene consecuencias. Lo arrestaron. Porque la mujer se sintió ofendida y lo arrestó. Herodes lo mandó a arrestar. Sobre todas ellas añadió además, esta encerró a Juan en la cárcel. Este verso 18 son de los elabores literarios entre episodios que caracterizan el Evangelio de Lucas y señalan su superioridad literaria sobre los otros sinópticos. ¿Sabe? Aquí nosotros vemos la capacidad, ¿verdad?, que tiene Lucas. Ya eso lo he explicado en otros días, ¿verdad? Lucas reúne el resto de la predicación de Juan con esta y otras muchas exhortaciones que anunciaba al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan, añadió además, encerró a Juan en la cárcel. Mateo, con esta información mucho más tarde, o la pone mucho más tarde, después de la muerte de Juan. Mateo, cuando nosotros estudiamos Mateo, se va a dar cuenta que después que Juan muere, es que él trae la historia. No, Lucas la trae, la historia, y lo presenta a Juan vivo en la cárcel. No solamente lo cuenta, sino que lo relata. Y no solo para explicar la creencia de Herodes de que Jesús era Juan resucitado de entre los muertos. Herodes estaba medio confundido. Lucas, nuevamente siendo más literario, usa esta relación con conclusión al ministerio de Juan y presentando así todo el ministerio de Juan como una unidad. Lucas lo presenta más ordenado. La forma que lo presenta Mateo da la impresión que hasta Herodes se confunde y confundía a Cristo y a Juan. Pensaba que Juan, después que había muerto, había resucitado y era Cristo reencarnado por allí, en Juan reencarnado en Cristo. Pero no es así. Lucas lo ordena mejor y lo presenta. Por eso es que a mí me gusta estudiar los evangelios, todos, y ver ciertos aspectos porque te aclara más esa visión de los hechos y de lo que ocurrió, ¿verdad? Y así podemos ser más precisos en los relatos y en las enseñanzas. En el capítulo 3, versos 21 y 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, la gente venía por cantidades, ¿verdad? También Jesús fue bautizado. Y eso está en Mateo capítulo 3, del 13 al 17, y Marcos 1, del 9 al 11. Y ahí también hay relatos. Hay unas áreas también donde Mateo y Marcos ampliaban más el relato. Lucas lo dejaba. Acuérdense que Lucas le está escribiendo a los griegos, a los gentiles, ¿verdad? Y también Jesús fue bautizado y orando. Fíjese que usó la palabra orando. Los demás no usan la palabra orando. Pero aquí sí precisa que Jesús oró. Hizo una oración breve, una oración sencilla. Dice que orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. La única contribución de Lucas en su aseveración de que Jesús oró después del bautismo y antes del descenso del Espíritu Santo. Es lo único diferente al relato de Mateo capítulo 3 y de Marcos capítulo 1 del 9 al 11, ¿verdad? Y termina este capítulo 3 con la genealogía de Jesús. No voy a leer todo esto, voy a leer algunos detalles. Usted lo quiere leer en su casa, lo lee. Está del capítulo 23 hasta el final, en el capítulo 3, ¿verdad? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Mírelo, aquí está señalando más o menos cuando comenzó el ministerio formal
de Jesús, como a los 30 años. Y déjame decir algo de los 30 años, ¿verdad? Tenía la edad en que los sacerdotes y levitas comenzaban su servicio. O sea, un sacerdote y un levita no podía ejercer antes de los 30 años. Porque para un judío, 30 años era cuando más capacidad la persona tenía, mejor juicio, era ya un adulto maduro. Entonces ejercía el ministerio, el sacerdocio. Así como en Puerto Rico, para tú ser gobernador tienes que tener 35 años, ser representante creo que son 25, y para los jueces no. No hay edad, hay años de experiencia. Años de experiencia, ¿verdad? Años de experiencia, sí. ¿Sabe que se regulan las cosas? Pues en el ministerio, sacerdotes y levitas, y Cristo, aunque era de la tribu de Judá, comenzó su ministerio de sacerdote, de predicador, a esa edad madura, para que los judíos lo vieran como una persona madura en su juicio, que tenía capacidad, tenía la edad legal para que los escribas tenía la edad legal para que los escribas enseñaran. O sea que para tú como escriba ejercer, tenías que tener 30 años. Tú podías haber estado estudiando, pero hasta los 30 era que era reconocido legalmente para tú ejercer. Igual en el Sanedrín, 30 años. O sea que era la edad madura. Para nosotros acá está entre los 21 y 25 años que nosotros entendemos que una persona ya, pero créame que así era que funcionaba la idiosincrasia judía. Jesús había alcanzado la edad en la cual debía comenzar su ministerio público. También dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Y acuérdense que había la duda, porque como ya hemos visto en el mismo Evangelio de Lucas, en unos momentos lo llama José y María su madre, en otro llama José su padre y María su madre. O sea, nosotros sabemos que realmente padre de engendrar no lo era, porque Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Pero sí era padre de crianza. Padre, y era reconocido legalmente como el padre, porque él lo empadronó. ¿Sabes? Que legalmente lo era, pero los cercanos y la chismografía sabían que no era totalmente legítimo, porque María había concebido, los que sabemos la parte espiritual del Espíritu Santo, los que no decían, pues, todavía no estaban juntos, ya estaba con barriga. ¿Sabes? Que siempre hubo el bochinche barrio, ¿verdad? Entonces, aunque yo no voy a entrar en todos los detalles, pues te dice la genealogía. Para el judío era muy importante la genealogía. Mateo la presenta desde la mentalidad judía, Lucas la presenta un poco más abierta y la lleva más allá que Mateo, porque para los judíos hasta Abraham era la base. Abraham era la base de todo. Para Lucas lo llevó hasta Adán, porque Lucas va hasta el principio. Y entonces José era hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, y por ahí una serie de personas que muchos de nosotros no los conocemos a todos en detalle, pero sí conocemos que, por ejemplo, vamos a llegar aquí a uno que conozcamos mejor, hijo de David. Él venía del linaje de David, del rey David, que a su vez era hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, ¿verdad? Boz era el esposo de Ruth. Y por ahí siguen hablando, entonces hasta que llega a hijo de Matusalén. ¿Ustedes se acuerdan de Matusalén? Hijo de Not, y ¿verdad? Y todo esto. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Mateo lo lleva hasta Abraham, hijo de Abraham. En ese punto, ¿verdad? Es importante señalar. Entonces vamos a hablar un poquito vamos a trabajar hoy, con esto cerramos, con la tentación de Jesús.
La tentación de Jesús ya la hemos visto en los otros evangelios. Mateo está del capítulo 4, del 1 al 11. Pero vamos a ver lo que no toman los otros evangelios, o vamos a comparar Mateo y Lucas, cómo ellos lo ven. Dice el verso 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Ya en el bautismo había sido llenado del Espíritu Santo. Ahora, bajo esa llenura del Espíritu Santo, se manifiesta en esa unción, en ese poder. Y hay dos momentos que habla claro aquí del Espíritu Santo, en el bautismo y ahora en el tiempo de preparación de 40 días de ayuno, que lo hace bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, y también aquí está la tentación. Dice que volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y cuando estaba allí bajo esa unción del Espíritu Santo y en preparación y en oración y en esa llenura poderosa que habla de 40 días, luego dice que fue tentado o era tentado por el diablo. Entonces el diablo mismo vino a tentar a Jesús. Vino a probar a Jesús, vino a tratar de crear una derrota en Jesús. Él creía que aquí lo vencía, aquí acababa. De hecho, esta es la parte, hay dos partes bien fuertes de Satanás que se menciona en la vida de Jesús, es la tentación y en la cruz. Y aunque la cruz no lo menciona explícito, cuando tú sigues estudiando las epístolas y todo, se das cuenta que él pensaba que aquí tuvo el primer forma de vencerlo, no lo vencí pues en la cruz, y tampoco se le dio porque resucitó. Y ahí el diablo quedó totalmente derrotado. La iglesia todavía sigue manteniendo a un diablo tan y tan poderoso que a mí me sorprende en gran manera, porque si Cristo lo venció y lo derrotó, pues no puede ser el diablo poderoso. Pero a veces la iglesia lo trae a escena como un protagonista y lamentablemente creo que es algo ofensivo al Señor, porque si Él lo venció y lo derrotó, y para eso vino, murió y resucitó, pues entonces ¿por qué todavía tener a un diablo protagonista cuando no debe ser? Alguien dirá, pastor, y todas las cosas malas que pasan. Bueno, hay muchas, podemos dar una clase de teología de por qué pasan las cosas malas, pero entre ellas tú y yo somos parte de. Y segundo, eso no significa que no haya malicia, que no haya espíritus de las tinieblas, pero el diablo per se ya no está en ese escenario como la gente lo quiere presentar en muchas ocasiones. Por lo tanto, Cristo le da su primera derrota. Este no duró 2 rounds. Y el otro fue en la cruz del Calvario. Y dice aquí que fue llevado por el Espíritu al desierto, el Espíritu Santo, por 40 días, y era tentado luego por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Terminó los 40 días y el cuerpo ya no estaba bajo la unción del Espíritu Santo en términos de esa manifestación para estar sostenido por 40 días. Ahora, no es que el Espíritu Santo se fue, es que Jesús se enfrentó. ¿Cómo se enfrentó en la cruz? ¿Te acuerdas que en el momento se quedó solo allí? Y hay momentos que tú te vas a tener que enfrentar a situaciones con la autoridad de Dios, con la palabra, ¿verdad? Y entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, mira para allá, poniendo en duda, di a estas piedras que se conviertan en pan. Estaba citando el libro de los Salmos. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está. Y tú vas a ver que es la única vez que Jesús responde. Luego de esto jamás le permitió a ningún demonio ni a nada parecido que se manifestara. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Él le citó un salmo y entonces Jesús le citó otra escritura. Y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que te da vida y poder. Luego dice, y le llevó el diablo a un alto monte. Aquí Lucas y Mateo intercambian. La que es segunda en Mateo es tercera. Y hay un intercambio. Y viceversa. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré
toda esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Hasta ese momento operaba así. Entonces, si tú postrado me adoraras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Fíjate, primero habla de diablo y habla de otro nombre que se le conoce como Satanás. Porque escrito está, y fíjese que todo el tiempo Jesús citó las Escrituras, aunque hubo momentos que también el diablo citó las Escrituras. Pero cuando él le citó una Escritura fuera de contexto, Jesús la puso en el contexto correcto. Entonces, porque a mí me ha sido entregada, y aquí, perdón, si tú postrado me adoraras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahí lo sentenció. Y luego dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, volvió a citar la Escritura, a sus ángeles, citando otro Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Citó otra escritura de Deuteronomio. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se dio por vencido, se apartó de él por un tiempo. Se apartó hasta el tiempo de la cruz, ¿verdad? Y básicamente, pues, voy a leer el verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿ves? Bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora para comenzar el ministerio total, primero estuvo en el bautismo recibió el Espíritu Santo. Después fue por el Espíritu Santo guiado en el desierto. Ahora va bajo esa unción del Espíritu Santo a Galilea, que era la ciudad grande de Galilea, ¿verdad? Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Sabe? Lo que pasó el día del bautismo, lo que pasó ahora, no en el desierto, no, porque en el desierto básicamente es una experiencia del Señor. Pero lo que había pasado históricamente, o cuando digo históricamente, los acontecimientos de su presentación, de todo ese tipo de cosas, pues ya la fama se estaba corriendo. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. ¿Sabe? El pueblo humilde, sencillo, que no tenía tantos prejuicios, estaba recibiendo, mira lo que Juan el Bautista había anunciado, lo que pasó el día del bautismo, ahora viene de ese retiro poderoso, su rostro resplandece, viene lleno del Espíritu Santo, y ahora va a comenzar el ministerio en Nazaret, y la semana que viene vamos a estudiar Jesús en la sinagoga. Ya comenzó en una sinagoga y hablando del libro de Isaías. Y esa va a ser la enseñanza de la próxima semana. Espero yo que esta palabra te bendiga hoy en medio de toda esta situación. Si usted no pudo conectarse completamente, nada, esto va a estar en mi página ahí y va a estar en la página también de la iglesia y del YouCorner, de YouTube, de Apóstol Ricky Rosado. Gracias una vez más, bendigo su vida, y las personas de la casa, los sembradores, la gente que sigue el ministerio, siempre dan su semilla. Aproveche, espero que la TH le funcione. Es como CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Y nada, nos estaremos viendo el domingo nuevamente. Que Dios traiga bendición poderosa, que la unción del Espíritu Santo te acompañe, y que sea con aire o sin aire, hoy duermas bien. Bendiciones. Amén.